regresamos a nuestros martes de El Oyente de la Palabra. Después de esta pequeña y larga interrupción, también para mí se me ha hecho un poquito largo, y a la vez también un poco he estado estudiando. Estuve en la universidad iniciando un doctorado, y bueno, me ha tomado un poquito de tiempo y prepararme allá y poder terminar los cursos completamente y no quedarme a la mitad, pero hoy con mucho gusto regreso con la gracia de Dios a estar nuevamente con ustedes. Les saludo con mucho cariño. Gracias por su paciencia y gracias por sus oraciones. Este ministerio de estar adentrándonos día a día con la palabra de Dios, pues tiene que ir permeando toda nuestra vida, que se haga un hábito, ¿verdad? Que se haga un hábito el poder encontrarnos día a día con la palabra de Dios, especialmente en su Eucaristía en los domingos. Y para eso pues nos sentamos aquí un poquito juntos a estudiar, a mirar los detalles, y eso no tan solo a mí me ayuda el sentarme y prepararme, sino sobre todo también a ustedes les ayuda en su día a día, en su quehacer, en ser mejores padres y obviamente ser mejores personas. Vamos pues a iniciar, vamos a revisar el día de hoy las lecturas de este próximo domingo, que va a ser el domingo 14 del tiempo ordinario. Tendremos a Lucas, ya estamos de regreso con Lucas en el capítulo 10, y es acerca del envío de esta figura enigmática. Ya hablaremos de ello, de los 72 discípulos, o en algunas Biblias habla de 70 discípulos. Así que es un pasaje muy único de Lucas. Y lo miraremos junto con el paralelo del profeta Isaías en el capítulo 66, prácticamente es el último capítulo de Isaías. Bueno, pues ¿están listos? Vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a ponernos en la presencia de Dios, que Él sea que inspire nuestros corazones, nuestras mentes, para no tan solo llenarnos de su palabra, sino especialmente que esta palabra toque y transforme nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a darle lectura al Evangelio de este próximo domingo. Vamos a estar leyendo Lucas, capítulo 10, y hoy vamos a ir del 1 al 12, y la liturgia nos ha pedido hacer un pequeño brinco del 13 al 16 y remontaremos del 17 al 20. Entonces, Lucas capítulo 10 del 1 al 12 y luego del 17 al 20. Vamos a leerlo y después iremos profundizando con la luz del Espíritu Santo y en el contexto de la Santa Eucaristía. Capítulo 10, Lucas. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo presidieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía de ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay ahí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde encuentren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente:
el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron, llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense, más bien, de que sus nombres están escritos en el cielo. Bien, aquí está el Evangelio que va a ser proclamado, escuchado en todas nuestras iglesias el próximo domingo. Y el primer vínculo que vamos a encontrar es en la palabra alégrense. ¿Sí? En la palabra alégrense, y de alguna manera muy indirecta, muy oculta, en la designación de los 70 discípulos. Lo tenemos ahí en mente, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Pero ese va a ser nuestro vínculo de unidad con la primera lectura que la iglesia ha destinado. Es en el capítulo 66 de Isaías, y es en el versículo del 10 al 14, y comienza así, que es un texto que ya muchos conocemos, especialmente lo recordamos con el saludo a María Santísima, ya el mismo Lucas en el capítulo 1. Dice: alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella. Alégrense. Y esa palabra alégrense es la misma que traducida en griego, obviamente aquí está en hebreo, en el texto original, y en el texto que recoge Lucas, a María se le presenta el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, dice: alégrate llena de gracia. Y ese jaire, que jaritomene en griego, que jaritomene es llena de gracia, es la misma palabra que se utiliza aquí, alégrense. Y Jesús utiliza también esa palabra, alégrense, ¿sí? Alégrense, dice, vayan más allá de ese regocijo, alégrense, meta jaire, que es la palabra que se va a utilizar en el griego, ¿verdad? Y muy interesante esas palabras. Pero vamos a dejarlo aquí un poquitito para poder ir a nuestro texto en este capítulo 10. Nomás pido un poquito del vínculo. Y un poquito malito de la tos. La designación de los 70 o 72 discípulos. Vamos a empezar con ello. ¿Por qué digo que son 70 o 72 discípulos? Porque vamos a encontrar que en algunas Biblias, en nuestra Biblia, tanto en la New American Bible, que se utiliza en inglés, como la Biblia que utiliza la liturgia para en español, va a decir 72 discípulos. Pero no se sorprendan porque en algunas otras Biblias, como por ejemplo la English Standard Version, esta Biblia utiliza 70. ¿Por qué 70 o por qué 72? Porque hay unos manuscritos de la Biblia, de los más antiguos, recuerden, los más antiguos que datan del siglo IV, en donde aparece en ambos manuscritos, aparece ya sea 70 o 72. Entonces algunas Biblias han recogido ese número, pero no sabemos cuál es lo correcto, no lo sabemos. Sin embargo, este número, tanto 70 como 72, me gustaría explicarlo un poquitito, y que al saber esta explicación que voy a decir, este contenido de trasfondo, puede de alguna manera ayudarnos a entender por qué algunos hablan de 70 y por qué otros hablan de 72, ¿verdad? En dónde radica este detalle. Bien, pues lo primero que vamos a mirar es que por lo menos hay 3 lugares, por decirlo así,
3 lugares en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se habla de 70, ¿sí? Habla de 70. Entonces, ¿cuál es el primero? Es en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 24, si quieren anotarlo, en el capítulo 24, habla de estos 70 ancianos. Voy a leer nada más el versículo 1 y 2 para hablar que Dios le está dando la orden a Moisés. Es en el contexto de Moisés y es en el contexto de los sacrificios. Ha recibido Moisés las tablas de la ley y ahora se acercará al monte Sinaí a ofrecer un sacrificio. Y dice capítulo 24 del Éxodo: el Señor dijo a Moisés: sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nadab y Abiú, y de 70 de los ancianos de Israel, y permanezcan postrados a distancia. Tú serás el único que te acercarás al Señor, que los demás no se acerquen y que el pueblo no suba contigo. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta entonces que ahí tenemos el grupo de 70 muy específico, y eso no hay ningún problema en el Antiguo Testamento. Tanto después en la traducción le vamos a llamar la Biblia de los 70s, que es la traducción que se hizo del griego, del hebreo al griego, conserva ese número, los 70. Y ahí encontramos ese mismo número 70 va a venir en el libro de los Números. En el libro de los Números, ¿sí? En el libro de los Números, en el capítulo 11, vamos a ir para allá, el libro de los Números, capítulo 11, dice el versículo del 16 al 30, ¿verdad? No voy a leerlo todo, simplemente voy a hablar una parte importante. Habla de esa designación. Dice: el Señor respondió a Moisés: reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Debería estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Nuevamente, designación de 70. Pero aquí vendrá cuando el Éxodo nos va a dar la insinuación de que no son 70 sino 72. O sea, no son 70 sino 72. Y empezamos aquí con los problemas. ¿Por qué? En el versículo que me gustaría leer un poquitito, el versículo, lo tenía por aquí apretadito, del versículo 24, habla ya de esta experiencia. Estamos en Números 11 y ahora en el versículo 24 dice: Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor, luego reunió a 70 hombres, atención, reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. ¿Sí? Habla de esa presencia de los 70 hombres alrededor de la carpa. Versículo 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y le infundió a los 70 ancianos. Y en cuanto el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. ¿Sí? Entonces, antes de mirar qué significa todo esto, la intención de estar leyendo el libro de los Números es para seguir el número 70. ¿Sí? Versículo 26. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento. Y como figuraban entre los inscritos, el Espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. ¿Sí? Después ese pasaje es muy hermoso, pero vamos a dejarlo aquí. Entonces habla de la presencia de los 70 ancianos ahí en la carpa alrededor orando, que reciben una porción del Espíritu de Moisés, y habla de 2 que no alcanzaron a llegar. Y ahí donde insinúa que posiblemente no eran 70, sino 72, y podríamos decir, como algunos más estudiosos, más peritos en el tema, podrían decir que de alguna manera la designación de 70 es un número como de 70s, ¿sí? Como 70, puede ser 71, 72, pero 70s, que es un grupo representativo. Ahora, ese es como... Y el otro número, el otro lugar donde podemos encontrar, y que esto nos puede también ayudar, es
aunque no es fácil descubrirlo, es en el libro del Génesis, en el capítulo 10 y 11. En el capítulo 10 y 11 nos va a describir que los hijos de Noé, ¿verdad? Nos va a describir sus generaciones, ¿sí? Quién engendró a quién, es decir, cómo se empezó a poblar toda la tierra en el capítulo 10 y 11. Y nos va a hablar en la Biblia hebrea, en el texto hebreo, va a hablar de 70 hijos, ¿sí? Que, bueno, de los 3 hijos de Noé que engendraron a 70 grupos diferentes, es decir, 70 generaciones, ¿sí? Una genealogía. Lo cual habla de los grupos que, que van a representar a todas las naciones, ¿sí? A todas las naciones. Es decir, el grupo que figuramos, es decir, se hace un censo de todo el mundo hasta ese tiempo. Y va a hablar de 70. Nuevamente. Y en la traducción de la Biblia de los 70, la Biblia que recoge el texto del hebreo al griego, va a hablar de 72, ¿sí? Nuevamente. Entonces, pues simplemente lo dejo allí, ¿verdad? Lo dejo allí. ¿Qué designa? En primer lugar, designa un conjunto muy importante, ¿sí? Un conjunto muy importante en el contexto del Antiguo Testamento, de los sacerdotes que tienen una función de mediadores, ¿sí? Mediadores, junto con el sacerdote Aarón y sus dos compañeros, porque le va a decir que suba Aarón, Nadab y Abiú, aparte los 70, ¿sí? Que están ahí designados. Bien, y después, y eso en razón a Moisés. Moisés, el sacerdote Aarón, Abiú y Nadab, más los 70. Ese es el grupo, ¿sí? De alguna manera, también podemos eso entenderlo porque ya en la tradición de los judíos, cuando había el sumo sacerdote y alrededor del sumo sacerdote había 70 ancianos del Sanedrín, ¿sí? Que empieza a ser esa clase como sacerdotal mediadora del pueblo de Israel. Y dice ahí que designaron, ¿sí? las 12 piedras. Entonces tenemos Moisés, tenemos al sacerdote junto con sus dos compañeros, tenemos las 12 piedras y tenemos el grupo de los 70, que designa toda la iglesia universal, ¿sí? La iglesia universal, todo el pueblo de Israel. Aquí en el Nuevo Testamento con Jesús vemos a Jesús, el nuevo Moisés, vemos a Pedro, Santiago y a Juan, ¿sí? Los mediadores. Y tú, Pedro, 16:16, en Mateo 16:16, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí vemos ese primer grupo, los 12 discípulos y los 72 discípulos que está asignando Jesús el día de hoy. Entonces, como vemos, aunque no vamos a profundizar un poquito más, sin embargo, vemos un paralelo del grupo sacerdotal y del grupo que representaba a todo el mundo junto con lo que Jesús está haciendo. Y una palabra es la que de alguna manera amarra y encierra todo lo que está diciendo, porque no es un grupo voluntario. Cuando en el capítulo 10 dice, hablamos de Jesús, dice, el Señor, y habla la palabra, el Señor, no dijo Jesús, sino se le da el título de el Señor, designó a otros 72, ¿sí? Los designó, los puso, ¿sí? Es decir, les dio la orden. Y entonces aquí vamos a entrar ya más en el texto, ¿sí? Vamos en el texto, que van a venir algunas palabras en sentido pasivo. Es decir, un verbo pasivo es las personas que no toman la iniciativa de la acción, sino que reciben la acción. La acción recae en ellos. Entonces dice, fueron designados, y otra palabra muy importante, y fueron enviados. Esto habla del trabajo que Dios está haciendo en su iglesia. Un poquito con el eco de Mateo capítulo 16, del 16 al 19, donde le dice,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nuevamente en este eco de que es el Señor quien está edificando su iglesia. Entonces, Él es el que asigna y Él es el que envía. Vamos a seguir caminando. Sí, simplemente esos detalles que son importantes para que cuando estemos en misa no estamos diciendo, miren, que no eran 12, ¿dónde están esos 70? Etcétera, etcétera. Entonces ya vemos que estos 70 son aparte de los 12, ¿sí? Está hablando Jesús. Y entonces dice, designó, y les dice algo bien importante. La cosecha es abundante y los trabajadores pocos. Pero antes de esto dice que los envió de 2 en 2. Y que los envió de 2 en 2 a los lugares, dice aquí, a todas las ciudades y sitios donde él pensaba ir, como preparar el camino, ¿sí? De 2 en 2. Y esto es algo importante que me gustaría, de alguna manera, detenerme. El trabajo apostólico es de 2 en 2, de tal manera que cuida el Señor de este apostolado, porque después vamos a mirar que van a recibir rechazo, ¿sí? Van a recibir rechazo, que a pesar de que van a mirar que dos cosas. Uno, que no van a sembrar, que no van a preparar el camino, sino que van a cosechar, a cosechar. Y esto habla de un trabajo que ya se ha venido haciendo. Se está cosechando, es la palabra que usa Jesús, ¿sí? Entonces, lo cual, la cosecha, obviamente es un trabajo muy importante, pero la cosecha, no existe cosecha si antes no se ha preparado el terreno, no se ha sembrado y no se ha crecido, ¿sí? Entonces, Jesús habla de una cosecha, nuevamente, en la palabra pasiva, es decir, que Dios está haciendo el trabajo, pero que nosotros necesitamos participar en esto, pero en la cosecha. Y va a decir eso. Y en esta cosecha va a haber rechazo. Es decir, que no toda la gente va a recibir a estos discípulos. De hecho, les dice, porque los envío como ovejas entre lobos. Entre lobos. Y la palabra lobo ya va a designar, pues no tan solo que va a haber el rechazo, sino que que va a haber violencia. El lobo, la figura del lobo y el cordero, hasta cuando éramos niños aprendimos de eso, ¿no? Del pastorcito, y recordamos las parábolas del pastorcito mentiroso, que ahí viene el lobo. Y el lobo es un animal salvaje del cual tenemos que proteger a las ovejas para que no se las coma. Pero Jesús dice, vean que los envío como ovejas entre lobos. Puedo repetir, no tan solo designa la dificultad del trabajo, sino que va a haber circunstancias, sistemas en donde van a poder matar, van a ejercer violencia y van a correr riesgo sus propias vidas de estos que está enviando, de estos 72 discípulos que está enviando. Y dice, pero es importante que vayan, ¿por qué? Porque por la cosecha, es tiempo de cosecha y esta cosecha es abundante. Y dice que le rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. La urgencia, ustedes saben que en el campo a la cosecha no puede esperar. Ustedes saben qué es lo que menos se puede esperar. No sembrar, decimos este año no sembramos el próximo año. Pero la cosecha no se dice este año no se recoge. Y se tiene que recoger, porque si no, todo lo que se ha trabajado se echa a perder. Es una pérdida muy grande. Entonces estamos mirando aquí. Y cuando los envía, entonces los envió como ovejas en medio de lobos. Y atención, dice algo interesante que Jesús nos les dice, llévense, entonces váyanse preparados, llévense esto. Más bien lo que da instrucciones es, ¿qué es lo que no deben de llevar? Y les dice 4 cosas que no deben de llevar. Dice, no lleven dinero, no lleven morral, no lleven sandalias y no se detengan a saludar en el camino. De alguna manera vemos que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Que ya en la manera en que van como ovejas en medio de lobos. Y van de esa manera,
desposeída. Van desposeídos, van. Y entonces va a decir que va a haber personas a su alrededor, que la comunidad se tiene que encargar de cuidar a esas ovejas, ¿sí? La comunidad le va a decir, quédense en la casa donde entren, quédense y coman y beban de lo que les ofrezcan. No anden de casa en casa. Ahí, que ese hogar es el que los reciba y díganle que haya paz en este hogar, es el que les dé sus provisiones. Están de paso, no se van a quedar ahí, están de paso, pero ellos es la comunidad. La comunidad que recibe a estos discípulos, la que se encarga, se responsabiliza del cuidado de ellos, Entonces aquí tenemos otro elemento. ¿Por qué no tienen que llevar dinero? ¿Por qué no tienen que llevar morral ni sandalias? En primer lugar, porque van de paso, no se van a llevar nada en su morral, ni para llevarse ni para traerse. Y van sin sandalias. Ese es un aspecto un poquito interesante. Van descalzos. Por eso va a decir Jesús, y cuando no los reciban, sacúdense el polvo de los pies, no dice de las sandalias. Porque asegura y asume de que van descalzos, ¿sí? Van descalzos. Ahora, esta palabra de descalzos nos designa otra vez al Éxodo un poquitito, que es en el momento en que vemos cuando se oye la voz de la zarza y le dice a Moisés, descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces esta conciencia al lugar a donde van, no tan solo es un poquito paradójico, es un poquito contradictorio. Es un lugar sagrado porque tienen que ir descalzos, pero es un lugar donde también hay lobos. Es decir, que de alguna manera lo pone, después lo vamos a mirar, donde en este campo donde se va a cosechar, nos recuerda que ha sido sembrada la semilla buena y la semilla mala. En otro momento lo vamos a profundizar más. Y ahí es donde se va a donde se va a meter a uno descalzo, porque hay una semilla buena. Pero uno es consciente que va como oveja entre lobos, porque en ese terreno donde se va a cosechar, porque acuérdense que en esa parábola Jesús les dice, quiere Señor, el enemigo vino y sembró semilla mala, y le dicen los trabajadores, ¿quieres que la arranquemos? Y dijo, no, espérense hasta el tiempo de la cosecha, porque si la arrancan ahora, podrán arrancar tanto la semilla buena y se la van a llevar ahí con la semilla mala. Es el tiempo de la cosecha y es el tiempo de arrancar, pero acuérdate, ahí hay semilla mala también. Es decir, que van ovejas entre lobos. Bien, y entonces, dice, y no se detengan a saludar por el camino. ¿Qué significa de alguna manera esto? Pues que, podríamos decirlo, ¿verdad? Que el trabajo es un trabajo urgente, que no puede uno como llevársela tranquila. Que en la cosecha uno tiene que realmente enfocarse a trabajar y que no puede uno de alguna manera perder tiempo, en el camino platicando, como desgastando, cuando se puede realmente ir a cosechar. Y dice, y esto es algo súper, súper interesante, ¿verdad? Y dice ahí, y cuando entran a los hogares, ¿verdad? Curan a los enfermos y digan, ya se acerca a ustedes el reino de Dios, ya se acerca el reino de Dios. Que voy a repetir, que este mensaje de sanación también es manera de cosechar. La sanación va a ser un símbolo de la presencia de Dios, de la presencia de ese reinado nuevo en la vida de los pueblos que reciben a Jesús. Bien. Y de allí, de una manera sencilla, nos vamos al alégrense, ¿sí? Y dice el texto que cuando regresaron, saltamos un poquitito, dice, los 72 volvieron y le dijeron, llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Dice que vienen llenos de gozo. Es decir, que lo que se profetizó allá en Isaías
ya es una realidad en el tiempo de Jesús. Entonces de aquí, antes de referirme a comentar estos últimos versículos, me gustaría leer de una manera sencilla la primera lectura de las lecturas de este domingo, que es Isaías, capítulo 66, del versículo 10 al versículo 14. Es una manera pequeña, pero se va a utilizar la palabra alégrense por lo menos 4 veces, y va a utilizar la palabra consolación, ¿sí? Consolar de una manera muy importante. Dice, alégrense, versículo 10 del capítulo 66 de Isaías, con Jerusalén, y regocíjense a causa de ella todos los que la aman. Compartan su mismo gozo los que estaban de duelo por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las delicias de sus senos gloriosos. Porque así habla el Señor: yo haré correr sobre ella la paz como un río y la riqueza de las naciones. Como un torrente que se desborda, sus niños de pecho serán llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes, y ustedes serán consolados en Jerusalén. La palabra consuelo, consuelo. Al ver esto se llenarán de gozo, y sus huesos florecerán como la hierba. La mano del Señor se manifiesta a sus servidores y a sus enemigos su indignación. El profeta Isaías está hablando de ese tiempo glorioso, ese tiempo y que vendrá y que traerá una alegría a las naciones y a Israel. Y ahí es donde nuevamente hacemos el vínculo de los 70, que habla de todas las naciones y de Israel, pero también de la palabra alégrense. Este envío de los discípulos es un evento alegre y regocijante. La cosecha, ¿sí? La cosecha es un motivo de alegrarse. Dice el Salmo, va a decir, aquellos que sembraban con llanto, ahora cosechan con alegría. Aquellos que sembraban con llanto, hoy cosechan con alegría. Y vamos a ver qué significa esa cosecha con alegría. Y principalmente vemos que dice que los demonios, para la perspectiva de los discípulos, es que hasta los demonios se están sometiendo a ellos bajo el nombre de Él, ¿sí? Bajo el nombre de Jesús va a decir esto. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Para el discípulo se va a ir con la mala idea de que la alegría surge cuando empiezan a ver que los enfermos son sanados, cuando empieza a ver que hasta los demonios se someten en su nombre. Los discípulos se van con esa mala idea. Pero Jesús corrige y dice, miren, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y este va a ser un paralelo con el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, cuando precisamente se ve designado que el demonio es arrojado de los cielos a la tierra. Este es todo un tema muy importante y que no nos va a dar tiempo el día de hoy, pero puede evocar de alguna manera el momento en que el demonio es desterrado, ¿sí? Desterrado, es vencido en la batalla contra San Miguel. ¿Qué significa esto? Que dice Jesús, miren, eso es cierto. El demonio ya está vencido. Y ciertamente ustedes tienen poder, porque va a decir esto, fíjense. Adelante dice, y cuando les dice, que evoca que el Satanás lo vio caer del cielo como un rayo, dice, les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones. Un nuevo elemento muy importante, pero dice, los envío como ovejas entre corderos. Pero después aquí les dice que les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, ¿sí? Serpientes y escorpiones. Y lo habla en el contexto de Satanás, serpientes
y escorpiones, animales con veneno, ¿sí? Que al morder, que al escorpión cuando mete el aguijón, mete el veneno, ¿sí? De un solo acto pueden matar a la persona, ¿sí? Nuevamente, ahí, y dice, y para vencer, dice, les he dado el poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo. No tan solo para saber caminar en medio de ellos, sino también para vencerlo. Es decir, para aplastar la cabeza de la serpiente, como nos dice en la promesa en Génesis 3:15, ¿sí? Y tu pie aplastará la cabeza de la serpiente. Pero va a decir el motivo real de la alegría. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense, más bien, de que sus nombres estén escritos en el cielo. Alégrense, más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Que de alguna manera, la cosecha, nosotros vamos a cosechar, vamos a hacer un trabajo, pero el resultado no depende de nosotros. El resultado siempre va a depender de Dios. Y aunque uno no lo vea, y aunque uno cree que nuestro trabajo es estéril, que nuestro trabajo nadie lo valora, nadie lo mira, esa no es la verdad. Que el mismo trabajar en la cosecha del Señor ya es una bendición. A veces, y con esto termino, a veces como evangelizadores vemos que el trabajo nos identificamos que es abundante, que es demandador, que es muy cansado y que hasta podemos incluso hasta enfermarnos del cansancio. También podemos mirar que muchas veces todo ese trabajo a veces es reducido a nada. ¿Sí? A nada. Yo a veces comparto esto tanto con evangelizadores como con padres de familia que ven cómo sus hijos, cómo han esforzado con sus hijos, cómo les hablan, que el ejemplo, tantas cosas que se han privado de ustedes padres y de repente dicen, y cuando ven que su hijo no reacciona, dicen, ¿en qué me equivoqué? A ver, papá, a ver, cálmate, que ese no es tu problema, ese no es tu problema. A ti te mandó Dios a cosechar. Y si estás cosechando, estás trabajando, mira, ahí síguele, porque tu trabajo no es mirar si hiciste buen trabajo o no. Eso es el juicio de Dios. Ni siquiera es tuyo ni mío, ¿sí? Y yo creo que esto es algo muy importante. Que el trabajo de evangelización, el trabajo de la cosecha, aunque veamos que los poderes del mal se someten, eso no es lo que nos debe llenar de gozo. Aunque cuando veamos que nuestra familia está, qué bueno, bendito sea Dios, qué bueno, alégrate. Pero hay una alegría más profunda, la alegría de trabajar para Jesús, la alegría de trabajar para su reino. Allí debe estar nuestro corazón. Te lo agradezcan o no te lo agradezcan, veas los frutos o no veas los frutos, te lo reconozcan o no te lo reconozcan. Hay una alegría en sí misma de ser trabajadores de Jesús. Que el Señor los bendiga y ojalá que estas ideas nos ayuden un poquito a seguir profundizando en la lectura, en el Evangelio y en encontrarnos de una manera más viva y más eficaz en la Eucaristía este próximo domingo. Que el Señor les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.